Andes. Un usuario de la red social Facebook de la Agencia Andes pregunta ¿en qué porcentaje se encuentra el estado de reconstrucción en la zona de Manabí y Esmeraldas? Bien, esta es una muy buena pregunta. Como te decía, si hablamos de la reconstrucción, solo del eje de reconstrucción, estamos ahora alcanzando un 30% de una reconstrucción que lleva consigo la planificación también de las nuevas ciudades. Esto es muy importante. Estamos planificando las zonas afectadas, por ejemplo, la zona 0 de Manta, la zona de Puerto Viejo, Pedernales, van de la mano de una planificación, es decir, no es solamente hacer por hacer. La misma demolición y remoción de escombros cuenta como un gran avance. Las primeras viviendas que se hacen son una muestra del avance también. Los sistemas de agua que se repararon, las escuelas suman a este avance también. Existe una ponderación para llegar a este porcentaje que te manifiesto, pero sin embargo, y como lo ha dicho el presidente después de múltiples análisis, nuestra expectativa es lo que esté programado, llevarlo a un 60% de avance hasta el final de nuestro periodo de gobierno. Esto es muy importante y muy potente también decirlo porque, vuelvo al análisis que te comentaba desde un principio, tenemos que dejar reparada, o al menos en vías de reparación, aquí los plazos también algunos son a largo aliento, en vías de reparación toda la infraestructura de competencia de gobierno central que fue afectada. Entonces, si lo queremos poner ahí en un porcentaje, yo creo que ahí está la cifra, y sobre todo decirle a la ciudadanía que este proceso de reconstrucción es a largo aliento. Es decir, aquí hay muchas actividades que se pueden lograr en corto plazo, pero sobre todo la mayoría de actividades se logran en 4 o 5 años. Claro, ha habido experiencias en otros países que han tardado mucho más, sí, incluso de 4 o 5 años. Ahora la expectativa es, si se quiere lograr un 60%, de aquí a 8 meses aproximadamente. Claro. El 100%, bueno, dependerá mucho del próximo gobierno, etcétera, pero el cálculo del 100% más o menos en cuánto tiempo se tendrá recuperada toda la zona. A eso me refiero. Yo creo que eso ya depende de más factores, más externalidades también, pero entendemos y debemos entender que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas va a tomar entre 4 y 5 años. Solamente manteniendo la planificación, aquí es muy importante, aquí no se habla de una política de gobierno, sino una política de Estado que nos ayudará a construir las zonas afectadas por el terremoto, que nos ayudará a mejorar la calidad de vida de todos aquellos hermanos ecuatorianos que fueron afectados. Solo así, manteniendo una planificación de esas cosas que ya se estudian ahora. Quiero decirte, Marco Antonio, que no podemos cometer los mismos errores históricos. Estamos hablando de que esta reconstrucción tiene un rol histórico en la vida del Ecuador. Estamos hablando de que tenemos un desafío, un reto de corregir de aquí hacia el futuro un problema que hemos venido arrastrando los últimos 50 o 60 años en la falta de construcción, en la falta de control en la construcción de las infraestructuras. Tiene mucho que ver los gobiernos autónomos descentralizados. Por supuesto. Además del gobierno central, todos. Por supuesto, existe una norma ecuatoriana de construcción que tenemos que aplicarla, tenemos que normarla, regularla y sobre todo velar por su correcta aplicación en territorio. Es decir, norma avanzada, pero que no se cumple en realidad. Por supuesto, la informalidad del sector constructivo en el Ecuador ha sido muy fuerte, tenemos que decirlo y reconocerlo. Aquí hay una gran responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios básicamente, para restringir las construcciones que adolezcan de una falta de control técnico, de una falta de dirección técnico, que adolezcan de malos materiales para la construcción, son las principales causas. Entonces, el trabajo que se ha hecho es significativo, es enorme. El MIDUBI ha hecho una microzonificación de la zona, es decir, hoy se conoce con más precisión, a una mejor escala, qué zonas son seguras y qué zonas no son seguras después del sismo para la construcción de nuevas viviendas. Esto es todo un proceso. Claro. A propósito, como pregunta final, ¿existe veeduría ciudadana para los recursos de la reconstrucción? A propósito de lo que fue también una serie de críticas en torno a utilización de los recursos que sirvieron para otros fines, según esas críticas provenientes sobre todo de la oposición al gobierno. Efectivamente, siempre hemos dicho que las críticas constructivas siempre van a aportar, pero también muchas críticas, Marco Antonio, que siempre han tratado de distraer. Yo siempre les he dicho a todas las personas y sobre todo quienes estamos metidos de cabeza en este problema, tratando de buscar soluciones a esta situación, que nuestro enfoque debe ser o debe estar concentrado, nuestra concentración debe estar al 100% en nuestro rol. Sin embargo, para tranquilidad de todas las personas, en la misma ley de solidaridad se prevé un tiempo para
hacer conocer a la Asamblea Nacional un informe acerca, por supuesto, trimestral, acerca de la utilización cada 3 meses de los recursos. Entonces estamos próximos a cumplir esos 3 meses. La próxima semana haremos llegar este informe a la Asamblea Nacional. Como sabemos, son datos muy evolutivos. Al respecto, y simplemente para mencionar, cuando hubo todo esta alarma por la utilización de los recursos, el señor presidente lo explicó muy bien. La misma ley genera recursos, pero no los genera de la noche a la mañana. O sea, es decir, se estima que la ley pueda generar $1.000 millones, pero esto viene en un flujo mensualizado de acuerdo a las recaudaciones. En el momento, y esto es una matemática básica, en el momento en que salió toda la especulación acerca de la utilización de los recursos, la ley había recaudado algo así como $300 millones y ya en ese momento habíamos priorizado más de $585 millones en proyectos, es decir, se había destinado a la reconstrucción más casi el doble de lo que la misma ley había recaudado. Entonces, para tranquilidad... ¿Se anticiparon los recursos? Por supuesto que sí. Entonces, para tranquilidad de todos los ecuatorianos, hay un gobierno responsable, haciendo un manejo también responsable de los recursos, y los resultados están a la vista, y sobre todo pues en las demandas que están siendo atendidas de la gente que no podían esperar. El gobierno tomó una decisión acertada, inyectó recursos cuando tenía que hacerlo, sabiendo que la ley no iba a generar de la noche a la mañana los recursos.